Bueno, pues vamos a la palabra del Dios Altísimo. La palabra del Dios Altísimo nos habla acerca del casamiento desigual. Diga conmigo, casamiento desigual. ¿Conocerá matrimonios que están casados y que nada que ver entre ellos? ¿Conocerá matrimonios que parecen perros y gatos? Porque no supieron escoger al hombre o a la mujer adecuada conforme al diseño de Dios. Por eso es tan importante que nosotros, hombres de Dios, entendamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando hacemos las cosas por el placer, por el gusto, por el interés, no viene de Dios y crea muchos problemas en el matrimonio. Pero también Dios, si ya estás en ese asunto, ya te casaste con quien no debías, también Dios puede convertir ese matrimonio en una bendición. Así que, mis amados, pongan mucha atención, seamos entendidos de la palabra que Dios nos dice. Dice la palabra de Dios que la palabra fue escrita para entender que en nuestro pasado podemos encontrar una bendición para nuestro futuro y podemos adquirir sabiduría sin que tengamos que caer en los errores que ya han sido escritos, ¿ok? En los errores de otros, ¿sí? Vamos a Génesis 38 y nos dice así la palabra de Dios. Génesis 38 del 1 al 12 voy a leer y de ahí vamos a comenzar a desglosar la palabra de Dios, amén. Dice: y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió donde estaba con sus hermanos, y se fue a un varón adulanita que se llamaba Ira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo. ¿A quién vio Judá? La hija de un hombre, ¿quién? Dios les había dicho que no se juntaran con los cananeos, que los mataran a todos. Y sigue diciendo la palabra: él se llamaba Súa y la tomó, ella se llamaba Súa y la tomó y entró a ella, la cual concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿Cómo se llamaba? Ok. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. ¿Cómo se llamaba? Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. ¿Cómo se llamaba? Sela. Y estaba en Kesib. ¿En dónde estaba? Kesib. Todo esto es profético. Todos los nombres son proféticos, por eso te estoy diciendo que los digas, ¿ok? Dice: cuando lo dio a luz, y Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. ¿Cómo se llamaba? Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahweh y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán: entra a la mujer de tu hermano, despósate con ella y suscita una simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no iba de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Yahweh lo que hacía, y también a él le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo Judá en sus pensamientos que quizá no muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y Judá se consoló y subió a los trascriadores de sus ovejas a Timnán, él y su amigo Ira, el adulanita. ¿Ok? Fíjense todas las cosas que vamos a desprender acerca de esta enseñanza que el Señor nos está diciendo, en donde tenemos que tener cuidado con la mujer que escojamos para matrimonio. Mucho cuidado. A veces las emociones, el sentir amor por alguien, nos lleva a estar ciegos de todos los errores físicos, espirituales y almáticos que tiene una persona. Y ya cuando estamos dentro del matrimonio, ya queremos divorciarnos, porque ahí sí ya nos damos cuenta de todos los errores que trae la persona a la cual decidimos unir nuestras vidas. Mis amados, el amor, tienes que entender que tiene que ser un diseño de Dios correcto en ti, un cliché correcto, no un apasionamiento juvenil,
no una pasión juvenil desmedida que te lleve a pecar o a hacer lo indebido. Unirte a una mujer que no te pertenece o unirte a una mujer que no tiene el interés por ti, sino que busca otras cosas de interés que no son las de Dios. ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a desglosar para que podamos entender la palabra del Dios Altísimo. Bueno, dice que este hombre era un cananeo que vivía en Adulam. Dice que Judá, siendo un hombre de Dios, descendió a Adulam, se fue de sus hermanos. Ahorita voy a tocar por qué se va de sus hermanos este hombre, y voy a tocarte el trasfondo espiritual. Entonces, este adulamita, dice la palabra de Dios que vivía en Adulam. Gira quiere decir esplendor. Gira quiere decir también palidecer o avergonzar, o bien ponerse pálido. ¿Qué estaba haciendo Judá? Judá, como Gira, era un comerciante, era un hombre rico, era un hombre poderoso dentro de las tierras de Canaán, dentro de esa región de Adulam. Se dejó cautivar por las riquezas de este hombre, y entonces conoce a su hija y dice: bueno, pues de aquí ya tengo mi futuro asegurado. ¿Cuántos no han pensado así? ¿Cuántas mujeres no han pensado así? ¿O cuántos hombres no han pensado aquí? Ahí tengo mi futuro asegurado. Mira, sus papás son ricos, ya la hice, me voy a casar con él, me van a dejar la herencia. Mis amados, cuando nosotros entramos en un diseño incorrecto de Dios, Dios no puede bendecir un matrimonio así. ¿Nos queda claro? Entonces, fíjate lo que provoca. Este Judá se deja resplandecer por las riquezas de Adulam, de Gira, y escoge esta mujer que no era un diseño para él. Era una mujer cananea, era una mujer que no tenía su misma fe, una mujer que no pertenecía a sus creencias. Y dice la palabra de Dios que también cuando Judá se da cuenta del diseño que ha hecho, entonces ahora ver la realidad del espíritu de Gira. El espíritu de Gira era un espíritu que avergonzaba, un espíritu que dice palidecer, que quiere decir ponerse pálido. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez las riquezas que tenía Gira no eran unas riquezas adecuadas, y que al estado moral y espiritual que tenía Judá era tan fuerte su estado espiritual que ahora le avergonzaba esas riquezas de Gira, que tal vez pudieran haber sido malavidas. Por eso ya lo veía con una manera de ver, un rostro pálido, un rostro en que Judá se avergonzaba de tener un suegro de tal manera. Mis amados, hagamos bien las cosas. Hagamos bien las cosas. No busquemos intereses que no son de Dios. Dice también la palabra que este Judá, dice, se apartó de sus hermanos y él se fue a la región de Adulam. ¿Qué quiere decir? Dice, se apartó de sus hermanos y descendió de Judá. ¿Qué quiere decir? El nivel tan alto que tenía Judá en el espíritu con Dios, él era tan alto que él decidió por sí mismo descender de nivel espiritual e irse a aliar con un pueblo que no conocía de Dios, con un pueblo cananita que eran prostitutos, homosexuales, un pueblo que tenían perversión sexual, un pueblo que adoraba brujería, hechicería, ocultismo, dioses paganos, un pueblo idólatra. Y descendió él a ese pueblo. ¿Qué cosas buenas puedes encontrar en un pueblo que no tiene tu misma fe? No puedes encontrar nada bueno en aquel que no cree en el Dios todopoderoso que tú crees. Aún estando dentro de una iglesia cristiana, hay niveles. Hay gente muy espiritual y hay gente que dice creer a Cristo. Pero si tú te alineas, si tú eres un hombre muy espiritual y te acercas a alguien que no es tan espiritual, aunque esté en Cristo, te va a hacer descender de espíritu. Siempre busca personas que puedan edificarte, construir, y que juntos puedan hacer algo hermoso para la obra del Señor. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ok, mis amados. Entonces dice la palabra que este Judá descendió, se fue a un lugar cananeo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a un lugar cananeo? ¿Por qué se va a un lugar que no le conviene? ¿Sabe por qué? Porque sus hermanos le quitaron el liderazgo. Jacob había dejado a Judá como el líder de sus hermanos. Y sin embargo, este Judá, sus hermanos le echan la culpa de que él había ocasionado que su padre Jacob
cayera en una depresión tan fuerte durante tantos años a causa de la pérdida de José, de Joseph. Vemos que Judá fue el que les da la orden a sus hermanos de que mejor lo vendan y no lo maten. Lo que quería Judá era salvarlo, y sus hermanos le echan toda la culpa a él, cuando sus hermanos lo querían matar y Judá lo quería salvar. Mira, así es la maldad. Así es la maldad del hombre. Cuando alguien no reconoce su maldad, es bien fácil echarle la culpa a los demás. Ay, es que yo me drogo porque mi papá me trataba mal, porque mi papá no me prestaba atención. Yo me drogo porque mi mamá siempre estaba en la calle. Búscale el pretexto que quieras. Búscale el pretexto que quieras. O yo soy adúltero porque mi esposa no me da de cenar. O sea, tantas cosas que puedes inventar y puedes justificar, pero ante Dios no te puedes justificar de tu pecado. ¿Sí nos queda claro? No puedes justificar el pecado delante de Dios. Entonces vemos cómo Judá, decepcionado por sus hermanos porque le echan la culpa, él desciende de nivel espiritual y se va a un lugar donde no es un lugar correcto para que él habite, y mucho menos para que tenga una familia ahí. ¿Ok? Entonces vemos cómo también Judá era culpable del sufrimiento de Jacob, porque en cierta manera él dio la idea, sí era culpable en cierta manera de que Jacob estuviera sufriendo por la pérdida de su hijo. Él fue el que se presentó delante de sus hermanos. Él mismo tomó la capa de José y se la presentó a su padre y le dijo: reconoce si es la capa de tu hijo, reconoce si es de él. Y Jacob reconoce que sí es la capa de su hijo, y entonces entra en una depresión muy fuerte, muy profunda. Ahora vemos que entonces el Dios Todopoderoso le está abriendo ahora el camino a Judá para que él tome decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Él tomó la decisión de irse de su casa. Él tomó la decisión de irse a un lugar donde no le pertenecía, donde no debería de estar. Él tomó la decisión de casarse con alguien que no le convenía. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros que hagamos una cosa incorrecta, tendremos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. No piense que por su pecado el Señor Dios Todopoderoso va a venir a salvarlo y no va a tener que pagar consecuencias a causa de su maldad. Tiene que pagar las consecuencias. Aunque el Señor venga a salvarte, Él no quitará las consecuencias, porque si quita las consecuencias de tu pecado, nunca vas a aprender, nunca vas a madurar, nunca vas a avanzar. ¿Sí estoy siendo claro? Entendamos, mis amados. Y si no, pregúntele a una mujer celosa. Cuando su marido la engaña y se entera la mujer, pregúntesele si le olvida al día siguiente que el marido le pidió perdón. Pregúntele a ver si se le olvidó. Se lo puedo apostar que 10, 20 años después se sigue acordando y le sigue echando la carretota la mujer. ¿Sí estamos de acuerdo en ello? Estamos viviendo consecuencias del pecado. Sin embargo, el Dios Todopoderoso, si nos arrepentimos, nos ha perdonado, pero las consecuencias de nuestro pecado siguen vigentes. Entendamos, mis amados, todo lo que haces trae consecuencias, de bendición o de maldición. Por eso es importante que nosotros hagamos las cosas correctamente. Dice la palabra de Dios entonces que este Judá decidió casarse con una mujer cananea, donde el Dios Todopoderoso rechazaba todo contacto, todo casamiento con un impío, todo casamiento con aquel que no sea de su propia familia o de su propia fe, de su propia religión. Vemos cómo el Dios Todopoderoso también les dice que el formar familias con personas que no son de tu fe pueden provocar que tus hijos no sean de Cristo. Puede provocar que tus hijos sean bastardos. Puede provocar que tus hijos no sean verdaderamente hombres de Dios. Puede provocar que esa familia sea odiosa delante de Dios. Dice: pero ¿cómo? Si yo soy hijo de Dios, ¿cómo mi descendencia no va a ser hijo de Dios? ¿Sabías que la descendencia que tengas trae genes de los dos lados? Trae una herencia espiritual de los dos lados. Por lo tanto, todo eso transmite una herencia espiritual a los hijos. Por lo tanto, hay que cancelar todo aquello que no es de Dios, toda herencia espiritual que no viene de Dios. Por eso, mi amado, escoja bien. Si ya tiene con la novia 1 año, medio año, 8 meses, 2 años, 3 años y no se quiere convertir a Cristo, ¿para qué pierdes tu tiempo?
¿Para qué pierdes tu tiempo? ¿Para qué le metes más emociones a una relación que Dios no está confirmando como una relación correcta para tu vida? ¿Sí me está entendiendo? Ay, es que yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. No conviertes a nadie, entiéndelo. Si quisiera y si fuera del diseño de Dios, ya estaría aquí. Hagamos bien las cosas, mis amados, no seamos necios. El Señor siempre muestra qué es lo correcto. Cuando Dios muestra qué es lo correcto, mira, al momento esa persona viene aquí a los pies de Cristo. Si fuera para ti, ya estuviera aquí. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Ok. Y dirán, bueno, pues yo ya estoy casado. Bueno, pues también para allá voy. ¿Sale? Entonces vemos en esta relación, dice también la palabra de Dios, que Judá, en vez de haber tomado a esta cananea, llevarla a su pueblo, llevarla a su fe, él sigue continuando viviendo en un lugar donde el Dios Todopoderoso no le agrada. Él sigue viviendo con los cananeos, en un pueblo cananeo, en un pueblo inmoral. En vez de que Judá se haya salido de Canaán y llevara a esta cananea a la habitación, a la familia de él, al lugar donde se mueve verdaderamente el corazón de Yahweh, donde Yahweh está ministrando a la familia, él se queda ahí. Por lo tanto, mi amado, en el lugar donde estás puede provocar influencias espirituales a tu vida y a tu familia. ¿Qué pasó con estos hombres? Los hijos de Judá, a pesar de que Judá era un ser súper espiritual, un hombre muy creyente, un hombre que verdaderamente Dios se agradó en él, tanto así que por medio de él viene la descendencia de nuestro Señor Yeshua. Imagínense tanto el agrado que tenía Dios acerca de Judá, que permite que a través de él, a pesar de sus errores, venga la descendencia del Dios Todopoderoso que tenemos, Yeshua. Amén. Entonces vemos cómo entonces ese ambiente espiritual cananeo hace que los hijos crezcan en una influencia satánica, diabólica, idólatra, perversa, inmoralmente. ¿Sabía qué significa significa lujuria. Onán, ¿sabe qué significa? Egoísmo. ¿Sabe lo que provoca? Bueno, ya no me quiero adelantar, mejor voy desglosando poco a poco. También significa vigilante, significa la idea de abrir los ojos, significa despertar o avivar. También significa estar desnudo, descubrir. ¿Qué quiere decir esto? El Señor estaba poniendo en los ojos de perversión sexual, abrir los ojos a la lujuria, abrir los ojos a la maldad, a la lascivia. Fíjese bien, ¿cuántos hombres están en este pecado tan malo, tan perverso de lujuria y lascivia, y aún así mujeres deciden casarse con ellos? Hombres que no respetan a su mujer y siempre los ojos están volteando a ver otras cosas que no deben de ver. Pues traen a la mujer al lado y están volteando a ver qué ven. Sí, tendrán maridos así. Aquí no, aquí puros santos. Bueno, y las mujeres no se quedan atrás, no piensen que nada más es un asunto de hombres. También hay mujeres bien canijillas, bien tremendillas. ¿Sale? Entendamos, mis amados, es un sinónimo de lujuria, un sinónimo de abrir los ojos para estar deseando, codiciando lo que no te pertenece. ¿Qué significa Onán? Onán significa fuerte, significa exitoso, significa riqueza, fortaleza. Pero ¿sabes qué significa también desde el ámbito malo y negativo? Significa jadear, significa reducirse a nada en el espíritu a causa de la vanidad, a causa de la depravación y la perversión sexual. Entonces, ¿qué estaba haciendo Onán? ¿Onán quién es? Un hombre que se reduce a la nada, dejando que sus instintos animales predominen sobre lo que es correcto. Un depravado y perverso moral. ¿Conocerás personas así? ¿Estarás pensando si tu marido tiene ese problema de Onán? Si tu marido es un cananita o tu mujer es una cananita. Piénsele, mi amado, piénsele. Porque estas son armas y estrategias. Porque si usted sabe que su marido es así, pues mire, ya sabe qué tiene que quebrantar, ya sabe qué romper, ya sabe qué destruir. ¿Ok? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Cuando vea que su marido es un depravado sexual, en el nombre poderoso de Yeshua ordeno que todo espíritu cananita de Onán te largas en el nombre poderoso de Yeshua. Te largas de mi marido, te largas de mi mujer en el nombre de Yeshua. Si ve que su marido es lujurioso, lascivioso, te largas espíritu de en el nombre poderoso de Yeshua.
declaro que este varón es santo y consagrado para Dios. O esta mujer ya está aprendiendo a guerrear. Sí, amén. No se quede como diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo quebranto? Haga las cosas bien, ¿sale? Dice también la palabra de Dios que Onán, más bien significa despiértate. O sea, está despierto, pero para la lujuria y para la maldad. Despierto para la maldad. También quiere decir que alude a la muerte prematura o a la esterilidad. Si tu matrimonio está estéril, si tu matrimonio tiene alusiones a la muerte o viene de la familia, de muertes, suicidios, accidentes prematuros, gente que muere joven por dolores o enfermedades muy terminales, muy feas, pues rompe ese espíritu. Es un espíritu de esterilidad. Recuerden, no pudo tener hijos con Tamar. Por lo tanto, como era tan perverso y lujurioso y lascivioso, Dios lo mató. Entonces, si hay personas dentro de tu familia que tienen un problema de accidentes prematuros y muertes o muertes prematuras antes de 60 años, cancela este espíritu inmundo. Ahora, Onán, ¿qué significa también? Onán significa queja o lamento. Una queja o un lamento. ¿Qué hizo Onán? Se quejaba tanto de que no quería darle una descendencia a su hermano Por lo tanto, Onán es queja y lamento. El depravado sexual siempre va a querer tener sexo con su amada o con su amado. Y cuando no le dan de cenar, se queja, se lamenta, echa la culpa y se autojustifica para ir a hacer sus maldades de adulterio y fornicación a otro lado. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Habrá algún Onán por aquí? Yo creo que no, ¿verdad? Aquí somos puros santos. Amén. Y luego dice entonces, Onán también quiere decir, se refiere a la aflicción que se inflige a sí mismo y el lamento que se le causaría a sus padres. La aflicción que se inflige a sí mismo, ¿qué quiere decir? Aquel que es adúltero también está dañando a sí mismo su cuerpo, su alma y su espíritu. A sí mismo está degradando su espíritu, su nivel espiritual. Se está convirtiendo de un ser espiritual en un ser animal. Se basan a puros instintos animales. Ellos no son seres espirituales, aunque digan ser de Cristo, aunque digan conocer a Cristo, son animales, no son de Cristo. Dice también que tiene un lamento que se les causaría a sus padres. Onán provocó por su maldad que él fuera muerto y provocó dolor a su padre. Un Onán, un depravado sexual, un perverso sexual, un adúltero causa vergüenza a su padre. Por eso es tan importante que si respetamos la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas feliz y tengas larga vida. Por lo tanto, un adúltero deshonra a su padre y causa aflicción y vergüenza a su padre. Hagamos bien las cosas, enderecemos el camino. Hagamos que la palabra de Dios verdaderamente nos convierta y nos convenza de que tenemos que hacer lo correcto. Aunque te duela hacer lo correcto, tienes que hacer lo correcto, porque al final traerá bendición. Traerá bendición. ¿Sí vamos bien? Entonces dice que estas personas estaban en Kesib. Dice la palabra Kesib, quiere decir falsificado. Falsificado, mentir, burlarse, ser hallado mentiroso o engañar. Entonces, por lo tanto, ellos vivían en un lugar llamado Kesib. Ellos estaban en un lugar Kesib, que quiere decir un lugar de mentira, un lugar de engaño, un falso matrimonio que solamente era engañoso y que solamente provocaba aflicción. No viva en el engaño en su matrimonio. Haga la guerra. No piense que las maldades que hace su esposo o su esposa son correctas y que solamente usted tiene que cerrar los ojos. No, no, no. Lo que el Señor quiere es que tú hagas guerra en el espíritu, que no te pongas en pleito con Él en carne y sangre, sino que hagas guerra en el espíritu y saques todos esos espíritus inmundos para que se vayan de tu marido y pueda ser libre y pueda conocer de Dios. Ya estás dentro, pues ya qué, pues entonces haz las cosas bien. Si ya estás casado con el perverso o con la perversa, pues haz guerra para que de perdida se convierta. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Entonces, dice también que Kesib significa
cese, defraudación, falsedad. Judá se dio cuenta que las riquezas no lo eran todo en la vida. Judá se dio cuenta que tenía una mujer más perversa que nada. Judá se dio cuenta que tenía una mujer rencillosa, yo me imagino. Y entonces se dio cuenta que fue defraudado, fue engañado. O bien, sus emociones lo engañaron a él. ¿Cuántos de ustedes se han dejado engañar por una emoción y que hoy en día se arrepienten? Tremendo, ¿ah? Tremendo. Tengamos cuidado. Y no solamente estoy hablando del marido, estoy hablando de cosas que dejamos de hacer para con los hijos en corrección y que hoy nos arrepentimos de no haber hecho algo. Y ahora nuestros hijos están perdidos. Cuando era el tiempo de la corrección no hicimos nada adecuado y hoy están perdidos en el mundo y ya no hay nada que hacer a veces. Y Onán eran hombres perversos. ¿Y sabes qué hacían estos hombres? Vieron a Tamar. Tamar era hija. ¿De quién era hija esta Tamar? ¿Sí saben? ¿De quién era hija Tamar? ¿No saben? Tamar era hija del sacerdote Melquisedec de ese tiempo, llamado Shem, hijo de Noé, un sumo sacerdote, un Cohen. Tamar era una mujer hermosa, preciosa, tanto física como espiritualmente. Y Onán estaban totalmente cautivados por su belleza física, pero como estos hombres no tenían nada de espiritual, solamente se abocaban a la belleza física de Tamar. Y por eso siendo un hombre lujurioso, depravado sexual, estaba fascinado con esta mujer. Y para no estropear su cuerpo, su hermosura, ¿qué hacían? Vertían el semen en la tierra. No dejaban que se embarazara Tamar, cuando Tamar fue destinada a ser la descendiente también de Yeshua. Línea Melquisedec, línea sacerdotal. Yehudá, línea de reyes. Fíjese la importancia de juntar un hijo de Dios sacerdote con un hijo de Dios rey. Da linaje de reyes y sacerdotes. Vemos entonces cómo no tenía no dejaba que su esperma entrara en la vida de Tamar. Y lo mismo hacía Onán. Onán decía: ¿y por qué le voy a dar descendencia a mi hijo? Si le doy descendencia, ¿por qué le voy a dar descendencia a mi hermano? Si le doy descendencia a mi hermano, el hijo de mi hermano se va a quedar con toda la herencia, con todo lo que tiene mi padre. Mejor con los míos, mejor con lo mío. Egoísmo. ¿Cuántos conoces que son egoístas, que siempre están buscando para su beneficio? Mis amados, el matrimonio no es egoísta. El matrimonio edifica. ¿Cuántos matrimonios, cuántos esposos tienes de que te ocultan cuánto ganan? Te lo ocultan y no te dicen cuánto ganan para no darte el chivo bien. ¿Hay o no hay? Aquí no, porque aquí todos son santos. ¿Sale? Entendamos que lo que ganamos es de los dos, no de uno. Y todo tiene que entrar a las arcas de la casa para que entre dos pensemos correctamente qué se dispone con ese dinero. Egoísmo tiene que salir fuera, ¿ok? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Entonces vemos cómo entonces también estos hombres, y Onán, el Señor les dice, el Señor los mata a causa de su maldad, de su lujuria y de su egoísmo, a causa de que no permitían que viniera la descendencia correcta. Aquí puedes entender también que es un pecado mortal el masturbarte, porque estás acabando con la descendencia del Dios Todopoderoso. No te puedes masturbar. El vertir a tierra el semen es un pecado grave. Onán fue muerto por eso. ¿Entendido? Tanto para mujeres, para hombres. No van a decir: se lo está diciendo a los hombres. No, también es para las mujeres. No puede hacer ese pecado, ¿ok? Entonces dice también la palabra que Judá dijo a Onán: despósate con ella y suscita simiente a tu hermano.
Entonces podemos ver que entonces ¿por qué el Dios Todopoderoso permitía eso? Que al morir el hermano mayor, el siguiente hermano tomara a la esposa si no tenía descendencia. Si no tenía descendencia, entonces se unía con él, y entonces la primogenitura del hermano que murió sin descendencia, entonces ahora quedaba. Y recuerde, la primogenitura en las leyes del Dios Todopoderoso dice que el primogénito recibe doble porción de herencia. Y Onán no quería que el hijo de que iba a ser hijo de él, tuviera una doble herencia y a él ya no le tocara las bendiciones de esa herencia. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Sí? Entonces, esta se llama la ley del levirato. Es permitida por Dios. Está escrita en la Biblia en ese entonces, ¿ok? Está escrita en la Biblia, ¿ok? Entonces vemos que cuando muere entonces el esposo de Tamar, su hermano le seguía y con ella debía de casarse y hacer la prole, y que esa herencia que tuviera fuera verdadera, ese hijo que tuviera fuera el heredero verdadero de todas las bendiciones de Judá, ¿ok? Entonces dice, entonces Onán también muere Ornán, y Judá le promete a Tamar: bueno, espérate un tiempo, deja que Sela crezca, que madure, para que entonces no haga las maldades y las perversidades de sus hermanos, y en esa madurez pueda darte descendencia. Espérate que crezca. ¿Qué quiere decir? Judá conocía a su hijo Sela, que también era un perverso inmoral igual que sus hermanos. Por eso no le permitió que se allegara con Judá, con esta Tamar, porque decía: me voy a quedar sin descendencia, me voy a quedar sin hijos, ¿y a quién va a ser la herencia que voy a dejar? ¿Sí se da cuenta? Pregúntate, papá, pregúntate tu mamá, ¿no te das cuenta cómo son tus hijos? ¿Sí sabes quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios? ¿Y estás dispuesto a tolerar dentro de tu simiente a alguien que no es hijo de Dios? ¿Le vas a seguir cubriendo de tal manera que no muera por el pecado que está haciendo? ¿O te vas a poner de frente a confrontar sus pecados y que tome la decisión de seguir a Cristo? Si no, ahuecando. No tape los pecados de sus hijos, no se alíe a la maldad de sus hijos. ¿Nos queda claro? Judá se alió a la maldad de Selá, y en vez de confrontarlo con su pecado, con su maldad, y decirle por qué habían muerto sus hermanos, decidió esconderlo para que no muriera con sus pecados. Mi amado, usted no tape, no sea tapadera de sus hijos. Confróntelos y dígales lo que es incorrecto. O ya de perdida, póngase a orar muchísimo para que Dios los convierta, los convenza y enderecen sus caminos. ¿Nos queda claro? ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Ok, muy bien, qué bueno que lo va a hacer. Entonces vemos que entonces dice la palabra de Dios que al final Judá queda viudo, se muere su esposa Súa, y también vemos que pasan los años, pasa el tiempo, y Tamar ve ahora sí que su cuerpo está comenzando una edad madura, se está pasando el tiempo de la procreación para ella, y dice: no, se me va a ir el avión, y después ¿cómo voy a traer a vida un hijo si ya mi cuerpo no va a poder? Y dice, y toma una decisión. Bueno, llega el chisme con Tamar y le dicen: ¿sabes qué? Tu suegro está yendo a trasquilar las ovejas a Timnán, y él va con su amigo Girá, y él va a estar ahí. Entonces Tamar toma una decisión y dice que se viste de prostituta, se tapa completamente, y no es reconocida por Judá. Dice que entonces pasa y dice que en las puertas de Einam, en la ciudad de Timnán, esta Tamar se pone afuera, y vestida como prostituta llega Judá, y entonces Judá le dice: quiero llegarme a ti, quiero tener relación sexual contigo. Y le dice: bueno, ok, está bien. ¿Día cómo? Y entonces le dice: bueno, pues de a chivito, o sea, el precio de a chivito, le paga con un chivito, ¿ok? Le dice: va a ser de a chivito, te voy a pagar con un chivito, con un cabrito, ¿ok? Y entonces dice: bueno, está bien, pero no veo el cabrito. No, yo te lo traigo en cuanto vaya a la trasquila, te traigo el chivito, te traigo el cabrito. Dice: no, chivo pagado, no, chivo brincado, ¿cómo va ese?
A ver, ¿cómo es el del chivo brincado? Chivo. Algo así. Ay, qué malo soy yo para los dichos, pero nos entendimos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, déjame una prenda, déjame unas prendas. Y le dice, bueno, le dice Judá, bueno, ¿qué quieres que te deje? Y le dice, pues déjame tu bastón, déjame tu anillo y déjame tu cordón. El puro anillo valía el precio. Y valía más que el cabrito. No digo que el precio es sexual, valía más que el cabrito, porque el precio sexual incorrecto, adúltero, fornicario, mire, es tan caro, tan caro, tan caro, que toda tu vida estás cargando esa maldad y esa impiedad. Entonces, ¿sale barato ser inmoral, sexual? ¿Sale barato ser adúltero, fornicario? No, no hay precio. Es una consecuencia espiritual para toda tu vida si no te liberas. ¿Sí no estamos entendiendo? ¿Sí? Es muy caro, un adulterio es muy caro, una fornicación es muy, muy cara, ¿entendido? ¿Sí? Entonces vemos que entonces le da Judá estos instrumentos de él que le dan una identidad. Es como nuestro INE, como nuestra identificación, pasaporte o licencia. Ese sello, ese anillo era la identidad de él, ese báculo era una identidad de él. Y vamos a ver qué significa cada cosa, ¿ok? Entonces vemos que Tamar, siendo consciente de que ya no se le iba a dar ese asunto de la ley del levirato, ella decide tomar cartas en el asunto y decide tener relación sexual con Judá, para que de ahí nazca la descendencia de reyes y sacerdotes, que es nuestro Señor Yeshua. Y dice la palabra también que los dos hijos de Judá resultaron indignos, y Judá también rechazó a Tamar negarle a su tercer hijo. Entonces veamos, mis amados, los dos primeros hijos de Judá mueren por ser indignos delante de Dios. El tercer hijo, si se hubiera metido con Tamar, también hubiera muerto. ¿Por qué? Porque venían de una relación que Dios no aprobó. Un hombre de Dios unido con un hombre idólatra, con un hombre perverso inmoralmente. Dios no aprobó esas relaciones. Por lo tanto, Selá no iba a ser un hombre indicado para Tamar, y por lo tanto también iba a morir. ¿Nos queda claro? Entonces vemos cómo Yahweh quería que la descendencia mesiánica proviniera de Tamar a través de Yehudá, quien era más justo y más puro que su hijo Shela. Lógico, Judá viene de una descendencia y de una estirpe de hombres santos, de hombres patriarcas, y Sela viene de los patriarcas, pero viene de una genealogía perversa y malvada que Dios había dictaminado que tenían que morir. ¿Nos va quedando claro? Entonces vemos que entonces Judá sube a ese lugar para trasquilar sus ovejas, y ahí se encuentra con esta mujer en las puertas de Einam. ¿Qué quiere decir Einam? Un lugar de dualidad, un lugar de doble fuente, un lugar en donde el Señor te pone a decidir qué es bueno y qué es correcto, un lugar donde tendrás que tomar una decisión de hacer lo bueno o hacer lo incorrecto. ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto en tu espíritu a hacer lo correcto y estás en estas puertas de Einam, en donde no sabes qué hacer, si hacerle caso a tu maldad o hacerle caso al Espíritu de Dios? Todos hemos estado en esas puertas. Desgraciadamente muchos hemos cometido errores de seguir lo que no es bueno y no es correcto. Una dualidad en donde la perversidad, la maldad de nuestra carne nos ha llevado a hacer las cosas indebidas, incorrectas, y Dios se ha desagradado. Todos tenemos una puerta de decisión. Tomemos conciencia. ¿Qué vamos a hacer para que no le volvamos a fallar al Dios Todopoderoso? Einam también viene de la palabra ojo, ajin, ojo. Viene de la palabra crimen y desagrado. También viene de la palabra vigilante, agradar o fuente. Entonces, en Einam está tu ojo. ¿Tu ojo te lleva a pecar o tu ojo te lleva a hacer las cosas de Dios? Si tu ojo está viendo las cosas terrenales, vas a pecar. Si tu ojo está viendo las cosas celestiales y eternas, no vas a caer en la tentación y en el pecado. Por lo tanto, vas a ser agradable a los ojos de Dios. Vas a ser una fuente de bendición cuando ves lo eterno. Pero cuando tu ojo está viendo lo terrenal, vas a ser desagradable a Dios, y el Señor te va a decir que estás cometiendo crímenes en contra de Él, en contra tuya, en contra de ti mismo. Mis amados, también la palabra timnán quiere decir porción asignada.
la porción asignada. Este hombre, Judá, tuvo que decidir qué iba a hacer con esa ramera, con esa prostituta, porque no sabía que era Tamar. ¿Qué iba a hacer con ella? Él vio con sus ojos el pecado y el crimen que iba a cometer, y él sabía que era desagradable delante de los ojos de Dios. Pero él decidió por placer, por deseo, hacer lo que era indebido a Dios. En Timnán quiere decir porción asignada. ¿Qué quiere decir? Tu pecado va a traer una porción asignada de maldad. O bien las cosas que hagas correctas te van a traer tu porción asignada de bondad o de bendición. Fíjese, la decisión de Ainán, las puertas te conducen a Timnán, a una porción asignada o de pecado o de bendición o de maldición. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Sí? Ahora también Timnán quiere decir fantasma, quiere decir semejanza o apariencia. Lo que tú creas que es una apariencia buena, lo que tú pienses que es bueno lo que estás haciendo, puede ser malo delante de los ojos de Dios. Esta mujer que estaba a las puertas de Timnán, que era Tamar, que estaba vestida de prostituta, de repente se convirtió en un fantasma. ¿Por qué en un fantasma? Porque ella se desvaneció, se perdió. Judá regresó con el cabrito para entregárselo, o más bien Judá mandó a Hira para entregarle el cabrito, y esta mujer ya no estaba. Pero como era un hombre de palabra, Judá, dice la palabra en el 23, dice: y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado a este cabrito y tú no la hallaste. Él le cumplió a la prostituta, pero ya la prostituta ya no estaba. Por lo tanto, estaba el pecado ahí porque no fue el pago hecho. No fue el pago hecho. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Entonces vemos lo que significa lo que le pidió la prostituta, o bien en este caso Tamar, lo que le pide a Judá. El sello, ¿qué significa el sello? O bien, ¿qué significa el anillo? El anillo es un sello, dice la palabra de Dios que es un sello, es una firma, es aquello que marca, es aquello que te dice que estás señalando o encerrando un compromiso, un pacto que está haciendo un hombre. El cordón es el cordel donde se sujetaba ese anillo para que no se perdiera. El cordón también está listo en el vientre. Habla el Señor acerca de los cordones espirituales, el cordón de 3 hilos, o habla del cordón del alma humana, el cordón umbilical espiritual. El alma se conecta con un cordón umbilical. Cuando usted tiene una relación sexual ilícita, usted se está uniendo con las amantes y su alma se desprende, su alma empieza a ser compartida en otros amantes, su alma se fracciona. Por eso es tan importante no unirte con yugos desiguales y no unirte con lo que no te pertenece, porque quedas fraccionado, y entonces la fracción o la dualidad dice: entonces estoy pensando en mi esposa y estoy pensando en la amante, y entonces el espíritu humano ya no tiene paz. Tenemos que desligarlos de lo que no es nuestro, quitarlo, para que nosotros podamos tener una mente concentrada solamente en lo que Dios estableció en un matrimonio santo. ¿Nos queda claro? ¿Sí, mis amados? También quiere decir, más bien vamos al báculo. El báculo quiere decir rama, tribu, vara. O sea, el báculo representaba la tribu que pertenecías. El báculo también representa autoridad, gobierno, cetro. Dice la palabra también que quiere decir el cetro, corrección, castigo, lanza, sustento para vida. El báculo era el sustento para vida. ¿Sí nos queda claro? Entonces vamos a ver entonces aquí qué es lo que provocó Judá contra su familia. ¿Qué es lo que hizo que hubiera tragedias en su familia por causa de un pecado? Ir a un lugar donde no te pertenece, a un lugar inmoral, y casarte con quien no debes, trajo tragedias. Fíjate bien, muy bien. Entonces vemos, los hijos de Judá, por su pecado, ¿qué les pasó? Murieron. Er y Ornán, por su pecado, por su maldad, por vertir el semen en la tierra, murieron. No quiero encontrarme con que aquí mueren por andarse masturbando. Tenga cuidado, no lo haga. ¿Entendido? Dice el segundo punto, Tamar, la nuera, y su pecado. ¿Cuál fue? Resentida Tamar porque el suegro no le quiso dar a su tercer hijo. Un resentimiento que la lleve a tomar una posición de incesto, cuando la palabra de Dios dice que no te unirás a la madre ni al hija. En este caso, no te unirás al padre y al hijo. ¿Cuántos
personas conoces que se han acostado con el papá y con el hijo, o con la mamá y la hija, hombres perversos y malvados, y ahí siguen las mujeres con ese perverso y malvado? Se lo digo porque ministramos liberación. Entendamos que esa perversidad está permeando a las iglesias creyentes. Tenemos que erradicarlo. Esa maldad tenemos que erradicarla. El engaño, el suegro más bien engañó a su suegro y se portó como una ramera. El tercer punto del pecado de Tamar: consideró que el fin justifica los medios. ¿Cuántas veces has dicho que tus fines justifica lo que tú quieres? El medio justifica tu fin, y es un problema. Es un problema. Piensas que lo que estás haciendo es correcto para alcanzar una bendición, es un problema. ¿Sale? Su deseo de tener prole le llevó al extremo del pecado del incesto. Ahora, los pecados de Judá. ¿Cuáles fueron los pecados de Judá? Se alejó de la familia. ¿Qué quiere decir? Cuando la palabra te dice familia, quiere decir se alejó de Dios. Se alejó de la comunión de Dios y de hombres de fe que pudieran motivarlo a seguir creciendo. Se alejó y tomó una esposa cananea. Se puso con una esposa que espiritualmente era inferior a él y que hizo que él cayera en decadencia moral y espiritual. 2. Al morirse la esposa, decidió ceder a la tentación de adulterio y fornicación para saciar sus deseos sexuales. ¿Cuántos hombres de Dios van y le pagan a las prostitutas porque su esposa no quiere cenar con ellos? Perversos moralmente. No podemos permitir que dentro de las iglesias cristianas creyentes esté habiendo hombres cananeos, hombres malvados y perversos. O somos hijos de Dios o no lo somos. ¿Sí nos estamos comprendiendo? ¿Sí estamos comprendiendo? No se puede ir a acostar con una prostituta. Ay, es que yo tengo deseos, es que yo tengo necesidades. Mira, churros, mejor ponte a hacer ejercicio, o ponte a leer un libro, o distrae tu mente, pero no hagas una maldad. Deja de ver pornografía y verás que no te van a dar tantas ganas de andar haciendo lo indebido. Hagamos las cosas bien, mis amados. No busque un pretexto, no autojustifique un pretexto. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Dice Judá estaba listo a castigar severamente a su nuera sin reconocer que él mismo era el culpable. Fíjate, somos bien dispuestos a castigar a los demás, a enjuiciar a los demás, pero no nos damos cuenta que el pecado está en nosotros. Eres bien bueno para darte cuenta de los pecados de los demás, pero de los tuyos no te das cuenta. Fíjese lo que estaba haciendo aquí. Judá quería matarla a Tamar. ¿Y cómo era el juicio contra Tamar? Dice Judá: sacar a Tamar, quémela. Ese era el juicio para los adúlteros. Ese era el juicio para los adúlteros, hijos de un Cohen, hijos de un sacerdote. ¿Qué juicio tan más duro? Un pastor que sus hijos están en adulterio son quemados al fuego. Deberían de ser quemados al fuego. Gloria a Dios que ya vino Yeshua a morir por nosotros y darnos esa libertad. Pero entendamos que el juicio, aunque Yeshua ha pagado el precio por nuestro pecado, Él nos ha redimido, el juicio sigue vigente en los ámbitos espirituales. ¿Qué quiere decir? El fuego satánico está apagando el fuego del Espíritu de Dios, y esas personas están comenzando a morir porque están en pecado, y más siendo hijos de pastores. Es un juicio mayor sobre los adúlteros. Por eso es importante enderezar tu vida rápidamente, para que no vengan juicios en tu contra y pueda ser eliminada tu simiente de esta tierra. Arrepiéntete, enderézate. ¿Sabía que todos ustedes son mis hijos? Para que no piense que estoy hablando nada más de los míos, de sangre y carne. Ustedes son mis hijos también. Son hijos espirituales. Deje de andar de adúltero. Deje de estarle pagando a las prostitutas. Deje de estar tomando lo que no le pertenece. Enderece sus caminos. ¿Sí nos queda claro?
¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra para que entiendan que tenían que morir quemados. Dice Levítico 21:9: cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina y la echarán al fuego. Fíjate lo que está diciendo. Cuando tu hijo está en adulterio, cuando tu hijo está en fornicación, el contaminado es el padre, el pastor. El contaminado es el apóstol, porque ustedes están haciendo lo indebido. Contaminan la unción del apóstol y del pastor. Hacen que el pastor contamine también a toda la iglesia por la maldad que tú estás haciendo. Endereza tu vida. Endereza tu vida, porque necesitamos que esta iglesia crezca en santidad. Si no crece en santidad, no vamos a ver la gloria de Yahweh. Aunque te justifiques, aunque digas, es que yo soy adúltero, yo soy pecador por esto y hecho, no son excusas para Dios y no es correcto delante de Dios, y Dios no te va a perdonar y no te va a pasar el pecado si no te arrepientes. ¿Estoy siendo claro? Muy claro. Así me gusta ser claro, para que al rato no diga que no se lo dije. ¿Sale? Levítico 20:14: si uno toma por esposa a una mujer y a su madre, es un incesto. Serán quemados tanto él como ellas, para que no haya el tal incesto en medio de vosotros. Entonces, mis amados, dice también que estamos viendo los pecados de quién, de Judá y sus pecados. Dice, reconoció que su pecado era mayor que el de su nuera. Al final de cuentas, Judá se dio cuenta que su nuera tenía la razón para la simiente del Dios Todopoderoso, y que él era más pecador que ella, que él era más injusto que ella. Él había mentido en que le tenía que dar a Sela, y él mismo se había engañado y ya había dicho que no se lo iba a dar, porque sabía que Sela era un adúltero, era un perverso y era un inmoral, y por eso no quería perderlo. Tapó su pecado, su maldad. Él se engañó a sí mismo y fue más pecador que Tamar. Entonces, mis amados, ahora vamos a comprender desde la óptica, ya vimos desde la óptica cananea, desde la óptica palabra. Ahora vamos a ver verdaderamente, más bien vamos a profundizar en cómo Dios permite que estas maldiciones se conviertan en bendiciones. ¿Sí? Dice entonces, primero, hay que pásale a la siguiente, mija. Aclaremos ciertos puntos. Primero, la relación de Judá y Tamar fue hecha como parte de un ritual religioso. Era permitido dentro de esa colonia malvada y perversa cananea el uso de las prostitutas. Era normal, era una cultura normal. Era aceptable socialmente y moralmente entre los cananeos, pero para Dios no era aceptable. Él se excusó, se autojustificó. Bueno, aquí están las prostitutas, pues de una vez aprovecho. Él se autojustificó, pero para los hebreos, para el pueblo de Dios, no era correcto. ¿Sale? Tus autojustificaciones, el Señor las va a echar por la borda, las va a cancelar. Así que mejor haz lo correcto. Desde el punto de vista hebreo, estos actos religiosos son considerados perversión sexual. El adúltero, que los que estamos en Cristo consideramos un adúltero, un fornicario, como un perverso sexual. Pero tú le preguntas a tu amigo que es del mundo y te va a decir, bien hecho, yo tengo 5, yo tengo 6, es más, tengo 20 hijos regados. Y el otro le va a aplaudir, porque moralmente allá afuera es lo aceptable. Pero para nosotros, hijos de Dios, eso es inaceptable. Somos maridos de una sola mujer. ¿Maridos de qué? Una sola mujer. El hombre solamente para ser ministro de Dios tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Entendido? No puedes rechazar tu ministerio por una pasión juvenil, por un amor platónico, por algo inadecuado e incorrecto delante de Dios. Dice también la palabra, segundo punto, Tamar queda disfrazada y Judá nunca descubre su identidad. No hay aquí una relación de incesto, porque Judá no sabía que era su nuera, por lo tanto no es pecado de él. Tamar sí esconde su rostro, pero Tamar tenía un propósito divino: descendencia, linaje del Altísimo.
Entonces, no hay una relación incestuosa intencional o consciente por parte de Judá. Tercero, ambas partes son viudos y disponibles para entablar una relación marital legal. La única condición en donde tú te puedes volver a casar es cuando tu marido muere o tu mujer muere. Y si tú te quieres divorciar y si tú te quieres separar, te mantienes sin casarte nunca más. Así de fácil dice la palabra. Así que ya sabes a lo que le tiras. Si no quieres tener una relación de matrimonio, pues permanece solito y no te masturbes. ¿Entendido? Hagamos bien las cosas delante de Dios. Entonces vemos cómo el Señor nos está diciendo, es cierto que Tamar estaba legalmente desposada con el hijo de Judá, pero dicha relación matrimonial nunca fue consumada porque nunca fue entregado Sela a Tamar. Obviamente Judá había anulado ya ese acuerdo legal. Él mismo había dicho, no le voy a entregar a Sela porque se va a morir. Él mismo estaba cancelando ese pacto, él mismo estaba cancelando esa relación matrimonial. El cuarto punto, Tamar se asegura de la identidad de su pareja tomando como prenda el anillo, el bastón y el cordón, los que le servían de documentos de identificación personal. Ella estaba clamando a la ley del levirato. Ella no estaba pecando porque estaba clamando a la ley del levirato. Por lo tanto, ella no estaba pecando en incesto. Ella conocía la ley porque venía de un hijo, venía de ser hija de un sacerdote que conocía la ley. Por lo tanto, no había pecado en ella. No cometió incesto. ¿Sí estoy diciendo claro? Estamos viendo lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces vemos cómo en el quinto punto, al ser descubierto todo, cuando toda la gente se entera que Tamar está embarazada, Judá reconoce su error, no de la relación sexual, sino de rehusar su hijo a Tamar. Fíjate, Judá no se arrepiente de haberse acostado con una prostituta. Judá se arrepiente y reconoce su error de que no entregó a Sela para Tamar, para que tuvieran esa ley del levirato. ¿Cuántos hombres no se arrepienten de su maldad, de andar de adúlteros y fornicarios, y no son capaces de pedir perdón, arrepentirse y restaurar sus matrimonios? Siguen en la necedad, en la soberbia y el orgullo de no doblar su brazo, sabiendo que Dios les está hablando al corazón. Haz lo correcto. ¿Hasta cuándo vas a doblar tu brazo? ¿Hasta cuándo vas a doblegar tu corazón a las cosas de Dios y hacer lo que es correcto? Están muy callados, están muy calladitos, pero también se ven bonitos callados. Hagamos bien las cosas. ¿Dios les está hablando? ¿Sí les está hablando? Ok, qué bueno. Gloria a Dios. Que sea Dios quien te convenza, no el pastor. Dice también entonces, al ser descubierto todo, Judá reconoce su error. Y la acción justificada de Tamar, la acción justificada, ¿cuál era? La ley del levirato. Judá conocía las leyes, sabía que lo que había hecho Tamar era lo correcto. Por lo tanto, entonces ya no la podía quemar. Tuvo que reconocer que Judá estuvo mal. Dice entonces, esta acción justa es una referencia al empeño de Tamar en conseguir la descendencia de Judá para ser la descendencia del Mesías. El sexto, nunca más tienen relaciones sexuales. Solamente la única relación sexual que tuvo Tamar con su suegro, con Judá, fue aquella con la cual procreó a sus hijos gemelos, a Fares y a Zara. Entonces, mis amados, solamente la intención era un propósito: dar descendencia a Judá, una descendencia santa, porque por medio de Sela nunca iba a venir una descendencia santa, venía de una contaminación inmoral cananea. Por lo tanto, fíjese lo que hizo Tamar: sacerdote, hija de sacerdotes, líneas sacerdotales; Judá, línea de reyes. Y solamente por esa unión verdadera y correcta, el Dios Todopoderoso trajo al Mesías. Solamente por esa relación correcta. ¿Qué quiere decir? El diablo siempre busca destruir tu descendencia espiritual santa. Siempre el diablo va a estar buscando meterte una mujer ajena para que tu linaje se rompa y ya no pueda venir linaje de reyes y sacerdotes.
No te prestes a la inmoralidad, no te prestes a la perversión, no te prestes al adulterio. No te prestes, porque tú estás destinado a ser linaje de reyes y sacerdotes. Tu línea sacerdotal es bendita en Dios. No dejes que te contaminen, o más bien no te contamines por andar viendo lo que no debes. No eres no eres Onán, eres un hijo de Dios. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces Tamar, su propósito fue un propósito generacional, nada más. Tamar fue la madre de 2 hijos de Judá, pero nunca fue su esposa. La relación fue única y total intención de progenitura. El nombre de Tamar es mencionado en la genealogía de Yeshua en Mateo 1 del 1 al 14. Entendamos, mis amados, el diablo siempre va a querer destruir tu simiente santa. Por eso te mete una y otra mujer entre tus ojos, pero tú tienes que ser sabio para sacarlas de tus ojos. Tú no puedes permitirte entrar en un lugar de Einam, donde haya dualidad, donde haya confusión en tu mente y no sepas qué escoger. Ya escogiste, ya tienes esposa, que tienes que andar buscando en otro lado. ¿Sí nos queda claro? A ver, cantémosle las mañanitas a Mario, ¿no? Sí está escuchando para adentro. Eso es bueno. Siempre autojustificaciones del hombre. Es que ya no quiero estar gritando aleluya porque todos brincan. No quiero que sus almas se fraccionen. ¿Sale? Ok, entonces veamos cómo el diablo siempre ha querido cortar las genealogías santas. Fíjense cómo el Dios Todopoderoso, por medio de Ruth, una moabita, el Dios Todopoderoso permitió que una moabita viniera a formar parte de la estirpe del Mesías. ¿Qué quiere decir? El esposo de Ruth murió. Entonces ya no iba a descender la genealogía por medio de Ruth. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Dios Todopoderoso? Traer otro linaje santo por medio de Boaz. Y entonces Ruth se une a Boaz y tienen un linaje bendecido. Otra cosa que vemos cómo Satanás siempre quiere matar a los hijos de Dios es, por ejemplo, cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años para matar a Yeshua. O sea, el diablo siempre va a estar buscando destruir tu matrimonio santo. Y si tú te casaste delante de un apóstol, delante de un pastor, tu matrimonio es santo. No permitas que nadie lo destruyas. No permitas que tu pasión juvenil, que tus ojos abiertos a lo que no debe de ser, lujuria y lascivia, no permitas que te rompan un matrimonio santo. No permitas que el diablo venga a tu vida. ¿Entendido? Dice entonces, sacadla y quemarla. Parece que en los tiempos patriarcales los padres tenían la decisión de quemar a sus hijos por fuego cuando eran prostitutos, adúlteros y fornicarios. Imagínate si hoy lo hiciéramos. ¿Con cuántos me quedaría en esta iglesia? No, que en esta iglesia son puros santos, puros bellos y preciosos. No adulteran con la pornografía, no adulteran con su mente, no adulteran nada. Sus ojos siempre están puestos correctamente en el cielo, no ven nada indebido, porque aquí son puros santos. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense cómo esos padres tenían el derecho de matar a sus hijos que eran corruptos, que eran malvados, que eran depravados, que eran inmorales. Y hoy en día, los padres de hoy en día tapan las maldades de los hijos en vez de confrontarlos, en vez de decirles que están haciendo lo malo, lo incorrecto. No andes tapando los pecados de tu hijo. No te alíes a los pecados de tu hijo. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Sí, amén. No te alíes. Siempre tienes que confrontar una guerra espiritual para quebrantar todas las maldades de tus hijos y enderezar sus caminos en el espíritu. ¿Sí nos queda claro? Sé muy sabio al tratar el problema con tus hijos, porque si no eres sabio los puedes perder. Cuando un hijo está apasionado, con una pasión juvenil, cuando está confundido en su mente, si no sabes verdaderamente tratar su espíritu, se te puede ir con esa pasión juvenil y destruir su vida. Por eso trátalo correctamente con sabiduría.
Y no hay mejor sabiduría que intervenir en el espíritu. No quiere decir que tu padre no sabe tu pecado. No quiere decir que tu padre te está tolerando tu pecado. Tu padre sabe guardar tu corazón y por eso no te quiere lastimar. Está permitiendo los tiempos de Dios para hablar a tu espíritu y hacerte entender el camino correcto. Ten paciencia. Ten paciencia. Primero quebranta el mundo espiritual y después con paciencia y amor trata a tu hijo con amor, con cariño, de tal manera que no lo lleves a la ira y no actúe tu hijo impulsivamente y se vaya a la maldad. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Dios está obrando. Dios siempre está obrando. Aún en medio del silencio, Dios está obrando. Tamar fue muy inteligente. Fíjese lo que hizo una mujer inteligente. Tamar fue muy inteligente. No anduvo exhibiendo el pecado de Judá. Ay, yo me acosté con Judá. Ay, mi esposo está adulterando. Ay, mi esposo esto. Tamar fue inteligente. Tapó el pecado de su esposo para obrar en el diseño de Dios. Mujeres, sean inteligentes. No le anden contando a cualquiera sus problemas de familia, de matrimonio. No piense que todos están en el mismo nivel espiritual como para entender lo que está pasando en tu matrimonio. Sé inteligente, cállate. Cállate. Ponte a orar y acude a tu pastor o a tu apóstol, que es el único que te puede ayudar en el espíritu y darte un consejo sabio y correcto. Ten cuidado a quien le dices las cosas. No avergüences a tu marido, porque Dios te ha puesto como ayuda idónea para cuidar sus espaldas, aunque esté equivocado, aunque esté caminando mal. Sí, estoy siendo claro. Ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar, hacer lo correcto. Sean como Tamar, cuidó la espalda de Judá, nunca lo exhibió. Y cuando llegaron a ella a prenderla para quemarla, ella solamente dijo: tengo estas cosas, el bastón, el sello y el anillo, son del padre de mi hijo. Nunca dijo que fue de Judá. Nunca dijo que Judá se había acostado con ella. Le dejó a Judá su responsabilidad de reconocer su error. Quédate callada, mujer, y deja que tu marido tarde o temprano o tu mujer reconozcan su maldad y su pecado, y ellos reconozcan que hicieron mal y vuelvan al camino bueno. Pero no permitas que la vergüenza y la culpa los aceche, los acose, los acuse, aún pasando los años. Porque tal vez tú lo perdones, tal vez él te perdone, pero la sociedad tal vez no perdone un pecado así. O tu padre, o tu madre, o tus hermanos, o tus cuñados, o tus tíos no perdonan un pecado. Y tal vez ya no quieran a tu marido, o tal vez no quieran a tu mujer, porque fuiste a decir cosas que no deberías de decir a personas que no están espiritualmente maduras. Ay, pero es que me sentía re mal con lo que estaba pasando y se me ocurrió decirle. Sabiduría. No ande hablando lo que no debe de hablar. Cuide el ministerio que Dios le está poniendo. Cuide el corazón y el espíritu de los hombres o de las mujeres, porque todos somos hombres y podemos caer en un pecado. Todos somos hombres, tenemos debilidades, podemos caer. Pero nuestro deber, los que más amamos a esa persona, debemos de cubrirlos, debemos de bendecirlos, debemos de ministrarlos, debemos de orar de tal manera que Dios traiga cordura. Ellos están en Imnán, tienen dualidad de pensamientos, están confundidos. Necesitamos que hombres sabios vengan y traigan cordura.
cordura a sus mentes que están distorsionadas. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Cordura, cordura. Y para terminar, mi amado, para terminar, fíjese lo que dijo Judá. Ella tiene razón, es de mí. Entonces Judá los reconoció y reconoció Judá lo que les llevaron, el anillo, el manto y el bordón o el cordón. Y dice, entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es que yo, por cuanto no le he dado cela a mi hijo, y nunca más la conoció. Cuando tú reconoces tu pecado, nunca más vuelvas al pecado de adulterio, nunca más vuelvas al pecado de prostitución o de fornicación, nunca más. Reconoce tu pecado, endereza tu camino y entiende que Dios quiere bendecir tu ministerio y tu familia. Eres linaje de reyes y sacerdotes. No te conformes con un linaje cananeo, idólatra, perverso, inmoral. Tú tienes un linaje superior. Levántate, vamos a orar. Pasen al frente, levitas. Pasen al frente. Amén. Vamos a adorar al Dios Todopoderoso y pedirle al Dios Todopoderoso: si ya te casaste con el que no debías, si ese que ya te casaste no quiere venir a los pies de Cristo, pues ahora hacer guerra en el espíritu. Si que te casaste con un hombre perverso, con un inmoral, pues pídele al Señor que le quite el espíritu de el espíritu de Onán, que le quite su maldad y que venga verdaderamente a los pies de Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Conoce cada quien a su marido? ¿Conoce cada quien a su mujer? Pues pidamos, ¿qué les parece? ¿Conocen a sus hijos? Pues pidamos también para que enderecen su camino. Si vienen de una relación incestuosa, una relación de adulterio, si son hijos ilegítimos, pidamos por ellos para que Dios los conquiste en su corazón, se conviertan y Dios los tome como hijos adoptivos y hagan lo correcto. Amén. ¿Sí? Adoremos. Adoremos, mis amados. Me envuelves hoy en una Empieza a hablar tú y Dios. No es necesario que yo ministre. Habla tú. Tú conoces cómo te casaste, por qué te casaste, qué estabas buscando en ese matrimonio. Tú lo conoces. Si fue un casamiento inadecuado, indebido, pídele perdón al Señor y que el Señor ponga las cosas de su diseño de gloria en ti. Adórale, adórale. Adórale. Si sabías que tu esposo era un drogadicto, un alcohólico, Dios te estaba diciendo que no te casaras con él y te casaste. Ahora pide que le quite el Señor ese espíritu inmundo, de drogadicción y alcoholismo. Si te casaste con un hombre que solamente te usaba desde el noviazgo para tener relaciones sexuales, era un perverso, necesitas quebrantar ese espíritu de fornicación. Si te casaste con un hombre que te ha prometido el cielo, el mar y las estrellas y no te ha cumplido, ponlo delante de Dios para que haga las cosas bien delante de Dios. Que se case, como dice el diseño de Yahweh. No forniques, no te quemes, cásate, cásate. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón. Es entre usted y Dios. Pídale perdón. No es correcto aliarnos con la maldad. No es correcto que un santo se junte con un impuro, con un impío. Pídale perdón. Si tú has prometido algo y no has cumplido, hoy tienes que cumplir tus promesas, porque Dios no tolera a aquel que hace votos y juramentos y no los cumple. Cumple con tu juramento, cumple con tu voto y no seas impío, no seas malvado ni perverso, no seas un engañador, no estés inquisitivo, no estés siendo fraudulento, no estés engañando, no estés mintiendo. Cumple con lo que prometiste. Adórale al Señor. Adórale. Eres
eres hijo de Dios, no hijo del diablo. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dile al Señor que quite todo espíritu de frigidez en tu matrimonio. Dile al Señor que quite toda obra maldita que impide que el hombre y la mujer se tengan contentamiento en su matrimonio. Quita toda obra perversa. Quita toda obra perversa para que Satanás no llegue y destruya los matrimonios por adulterio y fornicación. Dile al Señor que quite toda frigidez de ti. Díselo. Rímatayala. Emocional o espiritualmente con alguien que no quiere de Dios. Aléjate ya, no seas necio. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. No te alinees a un yugo desigual. No te alinees a un yugo desigual. Tú eres un hombre santo. Tu familia es santa. La fe es santa. Únete con hombres de fe igual a ti en el nombre de Yeshua. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Tú eres un hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Vuelve tus ojos al Creador. Vuelve tus ojos al Eterno. Mira las cosas celestiales. Los tiempos están cercanos. Los adúlteros y fornicarios, los perversos sexuales, los mentirosos, los que rompen sus pactos y juramentos, no entrarán al reino de Dios. Haga las cosas bien. Haga las cosas bien. Amén. Cumpla. Haga bien las cosas. Vamos a ser despedidos, mis amados, y vamos a pedirle a Luis Arechiga que venga y nos despida. Amén. Gloria a Dios. Benditos de Yahweh sean todos ustedes. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por alimentarnos cada día de tu palabra, Padre. Hoy te pedimos por la vida de cada uno de los hermanos que nos acompañan en este día, que benditos sean toda su semana, Señor, que lo llenes de tu gracia, de tu presencia, Señor, pero que seas tú quien alumbre ese camino en el cual deben de estar, Padre. Hoy te pedimos por la vida de cada uno de estos hermanos, Señor, para que vayan creciendo cada día espiritualmente y tengan esas ganas de alimentarse, que tengan hambre de ti, Señor, y que quieran acercarse cada día a tu palabra. Hoy te pedimos por la vida de cada uno de estos hermanos, Señor, para que sean luz también alrededor de la gente que está en sus trabajos, en su casa, Señor, en sus familias, Padre, y que los traigan con bien a vida, Padre. Te damos la gloria y la honra a Yeshua Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. No sean malitos, la gente que vino por primera vez, si nos puede acompañar de este lado, aquí a la izquierda, para platicar con ustedes, para darles la bienvenida a la gente que haya venido por primera vez. Los esperamos de este lado, en la parte izquierda. Gracias.